Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este lugar y ya estamos preparados para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Todos los que estamos acá esta mañana, que nos hemos reunido, primera vez que venimos, otros han asistido en otras oportunidades acá, cada uno de nosotros, incluso los niños que acaban de salir, cada uno de nosotros trabajamos. No hay nadie ocioso, o por lo menos no debería haber nadie ocioso en este mundo caído. Y lo que quiero decirte con esto es que cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene mucha importancia y tiene más importancia de lo que tú te imaginas. Bien sea que trabajes en casa arreglándola, barriendo la casa, bien sea que tus niños estén acomodando el patio de tu casa, bien sea que estés trabajando en una empresa o por tu cuenta, trabajamos. Todos trabajamos. Y cada una de las cosas que hacemos realmente es muy importante. Y esto tiene que ver porque la criatura, nosotros fuimos creados por Dios para trabajar. Nuestro gran Dios, cuando coloca a Adán en el huerto, Él lo deja allí para labrar el huerto. Así que Adán debía trabajar la tierra. Si hay alguien en este lugar que no le gusta trabajar, esa persona ha olvidado o ha omitido el diseño de Dios. Ahora bien, ¿por qué debemos trabajar? Y debemos trabajar de una forma correcta. Sencillo, porque esto lo que hace es que nosotros, la criatura, imitemos la excelencia del Creador. Y quiero que entiendas que nosotros trabajamos porque nuestro Dios trabaja. Si tú abres el libro de Génesis, sus primeros versículos en el capítulo 1, dice que Dios trabajó. Él hizo los cielos, la tierra, Él formó al hombre a su imagen y semejanza. Así que nuestro Dios, el Dios trino, el Dios de la Biblia, es un Dios de trabajo. Nuestro Dios no es un Dios holgazán. Por lo tanto, si Él es el creador, sus criaturas que están sometidas al creador deben imitar lo que Él hace. Así que los cristianos deben, sin duda alguna, ser particulares y únicos en un mundo caído porque su Dios le exige el trabajo. Ahora bien, no solo es trabajar, sino hacerlo con excelencia. Si vas a limpiar la casa, hazlo con excelencia. Si tú vas a limpiar el salón donde está el televisor y donde están todas estas cosas, no es simplemente barrer el piso, es quitar cada uno de los objetos que están cerca del televisor, verificar cada polvo que hay allí y retirarlo. Debes trabajar con excelencia porque nuestro Dios lo hace de esta manera. Ahora bien, somos llamados a dejar lo mejor de nosotros. Y es aquí donde quiero utilizar una cita de Juan Calvino de manera textual. Juan Calvino dijo, no es suficiente que puedas decir, bueno, yo trabajo, tengo mi oficio y voy a mi ritmo. Esto no es suficiente. Cada uno debe preguntarse si su labor es buena y rentable para la comunidad y si realmente es útil para nuestros prójimos. Esto es la buena profesión. Esto es amor por vocación, no por dinero, es por vocación, trabajar con excelencia. Si Juan Calvino muestra la importancia del trabajo, Juan Calvino nos está llamando a nosotros a trabajar de manera correcta. Pero no solo Juan Calvino, nuestro Dios trino también. Y es lo que quiero que hoy veamos. El sermón de hoy lo he titulado La buena profesión del hombre de Dios. Y para esto vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 16. Es un sermón que está estructurado en dos partes. Hoy veremos dos partes. En primer lugar, lo que el hombre de Dios debe seguir. Versículo 11 y versículo 12. Lo que el hombre de Dios debe seguir.
En segundo lugar, hablaremos lo que el hombre de Dios debe guardar. Versículo 13 hasta el versículo 16. Lo que el hombre de Dios debe guardar. Dicho esto, la intención mía esta mañana es que todos los que estemos acá hoy reunidos entendamos que el hombre de Dios debe guardar el mandamiento de Dios porque sigue la buena profesión. Fíjate, el hombre de Dios debe guardar el mandamiento de Dios y te lo explica porque él sigue la buena profesión. ¿De qué Pablo está hablando? ¿A quién le habla? Bueno, el apóstol Pablo ha llegado a la iglesia de Éfeso, hay ciertos problemas en la iglesia de Éfeso, pero también hay ciertos problemas en la comunidad de Éfeso. Pablo llega a ese lugar y establece a Timoteo como el principal dirigente de la iglesia para que pueda corregir lo deficiente y comenzar ciertos ajustes dentro de la iglesia local. Ahora, el apóstol Pablo ya ha hablado acerca de los requisitos de los ancianos, de los diáconos, de la adoración correcta en la iglesia local, pero ahora Pablo continúa hablando acerca de ciertos aspectos que Timoteo debe trabajar. Y es allí, hermanos, donde quisiera ir de una al versículo 11 para ver nuestra primera parte, lo que el hombre de Dios debe seguir. Voy a leer el versículo 11 del capítulo 6. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Cuando terminamos esta lectura, vemos que aquí el apóstol Pablo demanda a Timoteo 4 cosas. Lo primero que Pablo le demanda a Timoteo es huye. Huye de una vida pecaminosa. Pero en el contexto donde Pablo le está diciendo, no se trata únicamente de cualquier pecado. Si tú lees el capítulo 6 y recuerdas lo que el hermano hablaba el domingo pasado, veamos lo que dice el versículo 3. Debes huir de la falsa doctrina o de la doctrina diferente. ¿Dónde se halla esto? En la iglesia local. Timoteo, huye de la falsa doctrina. Timoteo, versículo 4. Huye, Timoteo, de las discusiones, huye de las contiendas, huye de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, huye de las malas sospechas, huye del amor al dinero, Timoteo, huye de la avaricia. Pablo le demanda a Timoteo huir de una vida pecaminosa. Pero no solo eso, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, sigue la buena profesión. Y lo que ya hemos dicho en otras ocasiones es que Pablo es un excelente maestro. Porque Pablo no solamente te dice lo que debes dejar de hacer, sino que Pablo te dice lo que tú debes hacer. Si tú llegas y dices, bueno, 2 más 2 es 3, y tú dices, bueno, estás equivocado, pero no le enseñas por qué está equivocado, él va a seguir creyendo que 2 más 2 es 3. Pablo le dice, 2 más 2 no es 3, y luego le explica el por qué. Y quizás haga como algunos de nosotros cuando nos enseñaron cuando estábamos pequeños. Te colocan 4 caramelos y te dicen, ¿aquí cuántos caramelos hay? 1, 2, 3 y 4. Hay 4. Te enseña. Pablo es un excelente maestro porque él viene a enseñar, a cultivar este oficio de la enseñanza. Tú y yo somos llamados a enseñar. Hermanos, pero tienes que enseñar de una manera correcta a tus hijos. Somos llamados a enseñar en nuestra iglesia local. Somos llamados a enseñar en nuestra comunidad. Pero no solamente debes seguir la buena profesión. Pablo te dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora aquí hay algo que es con lo que yo tanto lucho. Porque si hay algo que a mí no me agrada es las discusiones o los pleitos o las batallas. Y quizás muchos de ustedes que están hoy acá, ustedes digan, bueno, cuando se trata de pelea, yo no entro en ese terreno. A mí no me gustan discusiones.
Tanto así que en estos días observaba una película con mi esposa acerca de mudos, excelente película, y me gustó cómo los sordomudos discuten. No hacen bulla, nadie los escucha. Y yo le decía a mi esposa, ya sé cómo vamos a discutir cuando, bueno, haya que discutir, como los sordomudos. Nadie se entera. Es increíble. Me fascinó mucho eso. ¿Sabes? Pablo te está diciendo aquí y te lo demanda, porque es un imperativo. Pablo, el tercer imperativo es pelea la buena batalla de la fe. A mí no me gusta pelear y quizás a ti tampoco te guste pelear, pero Pablo dice que hay peleas que son indispensables, que hay que pelear. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Si tú no peleas esta buena batalla de la fe, entonces tú no eres parte de este ejército de la fe. ¿Quién es Timoteo? Un joven pastor tímido. Recuerda eso. Timoteo es un joven que tiene mucho miedo y que cuando Pablo no está con él, Timoteo es como cualquiera de nosotros o como Pedro cuando no está cerca del maestro. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo te demando y te exijo que pelees la buena batalla de la fe. Pero ¿es que Pablo no ha peleado la buena batalla de la fe, acaso? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo. Pablo dice en 2 Timoteo de que él ha peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe, Timoteo, y estoy listo para ser sacrificado. Cuando tú demandes algo, tú debes haber cumplido con eso. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, es porque Pablo está peleando la buena batalla. Todos somos llamados a pelear la buena batalla. Pero el cuarto imperativo que Pablo utiliza acá es aférrate. Timoteo, aférrate, echa mano de la vida eterna. Aferrarse es tomar algo y no dejar que se te escape de las manos. Como un niño cuando tiene a su papá y a su mamá en pleno centro. Tiene miedo a extraviarse y el niño echa mano de sus padres. Cuando yo salía con mis padres, yo recuerdo que siempre nos decían, bueno, agárranos en el cinturón, en la hebilla. Y nosotros siempre estábamos allí. En una oportunidad mi hermana se extravió en el hospital, porque ella era un poco más introvertida. Y se perdió del hospital y mi mamá angustiada, mi papá angustiado, luego al final la encontraron, la hallaron. ¿Pero por qué fue eso? Porque ella no se aferró a sus padres. Todo niño necesita aferrarse de sus padres. Y cada uno de nosotros somos pecadores y criaturas necesitadas de nuestro Padre y necesitamos aferrarnos a Él. Necesitas aferrarte de la vida eterna, que es lo que Pablo está diciendo. Así que se tratan, hermanos y amigos, de verbos activos y enérgicos para describir la vida cristiana. Son 4. Pero en primer lugar, ¿cómo Pablo habla o se refiere a Timoteo? Leamos. Pero tú, no dice, pero ustedes o nosotros. No, tú, Timoteo, tú eres el centro. Te hablo a ti, Timoteo. Esposo, se trata de ti. Tú, oh hombre de Dios. Y fíjate cómo Pablo le llama a él, hombre de Dios. Hermanos, estos son títulos que cualquiera no tiene. Son títulos que se le daban a hombres prominentes del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. ¿Cómo se le llama a Moisés? Varón de Dios. Nuestro gran Dios determina que Moisés sea llamado el varón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo se le llama a Samuel? El varón de Dios. Pero no sé si has leído El Peregrino, de John Bunyan. Él le llama a gran gracia el campeón de Dios. Así que Pablo no le dice al joven Timoteo, el hombre tímido. No. Pablo saca de Timoteo lo mejor. ¿Para qué? Para que enfrente lo peor.
Así que nuestro Dios nos enseña por su bendita palabra esta mañana que somos hijos de Dios. Saca lo mejor de nosotros. ¿Pero para qué lo hace? Para que enfrentemos lo peor de este mundo. Nuestro Dios no dice que tú eres un campeón para que conquistes las naciones. Nuestro Dios te dice esta mañana que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios para que comiences a enfrentar las dificultades que este mundo te va a dar. Somos llamados a pasar por un valle de sombra de muerte. Como cristianos somos llamados a pasar por el camino más angosto y difícil, hermano. Pero en ese camino nuestros amigos nos dejan. Aquellas personas que vieron cómo nosotros prosperábamos, cuando ven que nosotros no prosperamos, nos abandonan. Pero nuestro Dios dice, sé paciente y fiel, porque yo te voy a acompañar. Y Pablo le dice, Timoteo, yo te voy a acompañar porque tú eres un hombre de Dios. Y es allí donde él dice, todo hombre de Dios debe huir. Hermano, huye del pecado. Hermano, huye de la avaricia, de la codicia. Huye de los intereses del mundo. Hermanos, no te estoy diciendo de que ya tú tienes que excluirte en una vida netamente espiritual. No. Pero en tu vida secular, incluso en tu trabajo, debes huir del pecado. Por ejemplo, yo soy un empresario y resulta que tengo dos opciones. Mi primera opción, comprar materia prima. La otra opción es mucho más económica. ¿Por qué? Porque puedo comprar una materia de tercera calidad. Sé una persona honrada. Porque si tú compras un material de tercera calidad, no lo puedes vender como de primera. Porque eso es vivir como los paganos, como los indignos. Tú tienes que ser sincero. Y es allí donde Juan Calvino decía, debes preguntarte si realmente tu trabajo y tu vocación es rentable para la comunidad. Lo que haces es útil para nuestros prójimos, no para tu familia o para tu cuenta en el banco. Realmente lo que haces, lo que tú estás haciendo, tu profesión y tu vocación, ¿beneficia a otros? ¿O simplemente piensas en lucrarte, en dinero, en tener y tener y tener? Esa es la manera en que piensan los ambiciosos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huye. Versículo 9 del capítulo 6. ¿Huye de qué? Fíjate. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Por qué Timoteo debe huir? Hermano y amigo, para no caer en la ruina y en la perdición. ¿Por qué tú debes huir? Para no caer en la miseria, en la ruina y en la perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Fíjate eso, se extraviaron de la fe. Quiere decir entonces que dentro de la iglesia local muchos hombres han codiciado el dinero y se han extraviado de la fe. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, huye de eso, porque si no vas a caer y ser destruido. Pero no solamente huye de estas cosas, sino sigue. Hermanos, este segundo imperativo es aférrate. Si huir es apartarse lo más lejos posible. Seguir es aferrarte, correr tras Cristo, apropiarte de Cristo, sostenerte de Cristo. Y fíjate el listado que él da de la justicia, de la piedad. Y aquí vuelve a repetir un tema que lo ha repetido desde el inicio. Tener vidas de piedad. Vidas dignas que adoren al Creador en todo lo que haces. Así que el hombre de Dios debe huir de estas cosas y el hombre de Dios debe seguir otras cosas. Huye de unas cosas y sigues otras cosas. ¿Cómo puedo hacer con todo esto? Debes despojarte de algo.
para que de esa manera ese lugar que ocupaba toda esta pecaminosidad ahora sea ocupado con las buenas cosas. Pero ¿con qué voy a ocupar yo la avaricia, la envidia, la falsa doctrina, los pleitos? ¿Con qué lo voy a ocupar? Hermanos, cuando tú en casa comienzas a hacer limpieza, tú dices, ya va, esto no sirve, esto tampoco, pero ¿qué hacemos casi siempre? Bueno, esto no sirve ahorita, pero puede servir luego. Lo quitamos de un lugar y lo colocamos en otro lugar. ¿No te ha pasado? A mí me pasa. ¿Para qué? Para no botarlo. Así que llego y yo digo, estas cosas no me sirven, las retiro y las guardo en el otro cuarto. No, no, no. Pablo dice, esto no sirve y no puedes guardarlo en otra parte de tu corazón. No sirve y debes eliminarlo. Pero nosotros decimos, ya va, pero ¿cómo es que lo voy a botar? ¿Por qué mejor no lo vendo más económico? No se trata de venderlo más económico, se trata de botarlo, eliminarlo. ¿Para qué? Para sustituirlo por cosas buenas y piadosas, por la justicia, por la fe, por el amor, por la perseverancia, por la amabilidad. Es perseverar en la fe. Ahora, Pablo está diciendo a Timoteo, cuando tú seas ofendido, debes quedarte quieto. Pero cuando alguien más sea ofendido, tú debes actuar. Timoteo, tú debes ser amable. Y fíjate, debes ser amable, debes tener fe, paciente. Pero ¿qué es lo que Pablo le dice en el versículo 12? ¿Cuál es el tercer imperativo que utiliza? Pelea. Ya va. ¿No debe ser amable? Una persona amable no discute. ¿O sí? Una persona amable no pelea, una persona amable habla. Pero Pablo le dice, no, Timoteo, hay momentos donde hay que pelear. Hay momentos donde la pelea es inevitable. Si tú llegas y has visto lo que está ocurriendo en el mundo entre Rusia y Ucrania, y tú te sientas a analizar lo que está ocurriendo, si te sientas viendo todas las noticias, tu mente está fragmentada en 1000 pedazos. Pero si tú te sientas analizando lo que está ocurriendo allí, es sensato lo que el presidente de Rusia ha hecho. ¿Por qué? Porque la OTAN desde hace muchísimos años se ha estado acercando a las fronteras rusas. Y el presidente ruso lo único que ha hecho es defender su territorio. Así que esa pelea entre Rusia y Ucrania es inevitable. ¿Por qué? Por los intereses patrióticos de un Estado, y ese es el Estado ruso. Hermanos y amigos, ¿usted estaría cruzado de brazos si alguien pretende entrar a su casa y saquearlo? Yo creo que no, porque creo que te ha costado mucho todo lo que tienes allí. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo con Timoteo. Timoteo, debes pelear la buena batalla de fe. Ahora, ¿de qué fe? ¿Cuál fe? ¿La fe personal de Timoteo? Veamos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Yo no creo que se trate de la fe personal de Timoteo. Hermanos, se trata de una fe mucho más amplia y se trata del mensaje que él proclamó en medio de los testigos. Cuando él fue bautizado, hubo muchos testigos, y yo me imagino que Timoteo dijo: yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Echa mano de tus declaraciones, Timoteo. Echa mano de la vida eterna, y eso que dijiste cuando fuiste bautizado, hazlo, practícalo. Pelea la buena batalla. ¿Cómo pelear la buena batalla? Comunica el mensaje del rey, Timoteo. ¿Dónde tenía que iniciar esta batalla? Y ojo, esta batalla no tiene que ver con una batalla física, con una batalla de golpes o de argumentos, no. Esta batalla inicia en la iglesia local de Éfeso. ¿Contra quién? Contra los falsos maestros. Los falsos maestros son el enemigo de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Tú tienes que confrontar a los falsos maestros. Primera parte. Segunda parte. ¿Dónde se pelea la buena batalla? Ya sabemos que la buena batalla se pelea en la iglesia local con aquellos que pretenden dañar el evangelio de Cristo.
segunda parte de esta batalla es afuera, en el mundo. Hay personas que niegan el Evangelio de Cristo. Peleemos la nueva batalla. Hablemos acerca del Evangelio. Te pregunto, esta mañana cuando venías a este lugar, ¿compartiste el Evangelio con alguien? No sé, cuando venías en el carro, con la persona que estaba al lado, cuando te levantaste temprano y viste a la primera persona que pasaba por tu casa, ¿compartiste el Evangelio? A mí se me dificulta mucho a veces compartir el Evangelio con mis compañeros, a veces compartir el Evangelio con Pedro, a veces compartir el Evangelio con mi familia. Y era una de las cosas que yo compartía con mi esposa y con mi familia. Hay una persona que para mí es sumamente especial en este mundo, que amo, y que quizás no sea muy notorio mi afecto hacia él. Pero en mi última conversación que tuve con él, veía la necesidad que tiene de Cristo. ¿Y tú crees que en una conversación que tuve aproximadamente 30 minutos, pude hablarle del Evangelio? No pude hablarle del Evangelio. Y yo quisiera que esa persona fuese una de las primeras en conocer a Cristo. Se me dificultó. Incredulidad. Soy incrédulo. ¿Por qué? Porque no creo que el Evangelio entonces pueda ser realmente efectivo en esa persona que tanto ama cuando no comparte el Evangelio. ¿Qué dice Pablo aquí? Pelea la buena batalla, Timoteo. Pero la buena batalla de la fe. Si tú amas a alguien, no hace falta a veces que hables. Este es el proyecto. Da testimonio. Tu vida. Compórtate de manera digna y ya estás predicando el Evangelio. ¿Sabes quién fue la primera persona que habló acerca del Evangelio? Él. Pero yo no puedo hablar. Él me habló acerca de la iglesia, pero yo no puedo ni siquiera mencionarte. Hermano, esto no se trata de algo para ustedes, esto se trata de algo para todos nosotros. Si decimos únicamente que los pastores son los únicos que deben pelear la buena batalla, estamos equivocados. Todos nosotros somos llamados esta mañana como creyentes a pelear la buena batalla de la fe. Si tú le preguntas a un soldado en Ucrania si está contento con lo que está viviendo, pero a veces no estoy cansado. Yo no quiero usar la sala. Yo estoy cansado de esta batalla. Estoy separado desde hace semanas de mi familia, de mis hijos. Estoy separado de mis amigos. Estoy separado de mi padre. Estoy separado de mis comodidades. Pero estoy aquí. No quiero estar. Pero estoy aquí. Tengo que estar. Me obligan a estar. Timoteo no quiere pelear la buena batalla. Timoteo no quiere enfrentar a los falsos maestros. No lo quiere hacer. Y Pablo le dice, debes ser. Hermanos, hay alguien en esta mañana que te está exigiendo. Y es Cristo. Cristo te exige que hables de Él y de su reino. Cristo te exige que expandas el reino y que comuniques el reino, porque el reino está aquí entre nosotros. ¿Qué es lo que debes seguir? ¿Qué es lo que debes seguir? Debes seguir comunicando el Evangelio. De eso se trata la primera parte de nuestra enseñanza. Lo que debemos seguir, lo que el hombre de Dios debe seguir es comunicando el Evangelio como lo hizo aquella vez en su bautismo, delante de todos. Pasemos a la segunda parte. Lo que el hombre de Dios debe guardar. Leamos el versículo 13 hasta el versículo 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Yo creo que es prudente que este sermón quede aquí en el versículo 16. Es una hermosa doxología, alabanza del apóstol Pablo. No es la primera vez que
decir que Él es el primero de los pecadores, Él dice lo siguiente: por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que una doxología puede interrumpir abruptamente una carta. ¿No te ha pasado? Estás de repente en casa, compartiendo en casa con tu familia, y de repente decides parar lo que haces y empiezas a alabar al Señor. Gracias, Señor. Realmente tu bondad, Señor. No tengo trabajo, pero he visto tu misericordia. No tengo muchos ingresos, pero tú sigues siendo fiel. Señor, no tengo hoy las despensas llenas en casa, pero tú eres el Dios que provee. Quizás mi marido ha muerto, pero tú eres mi marido. Quizás hoy me siento desamparado, pero tú me pastoreas a mí. Terminas en una doxología, alabándole, glorificándole, exaltándole. Hermanos, y eso es lo que Pablo hace. En esta segunda parte, el apóstol Pablo le exige a Timoteo a guardar el mandamiento, teniendo a Jesucristo como ejemplo y a Dios como testigo para que él, este joven, cumpla con todo lo que se le ha exigido. Fíjate lo que dice el versículo 13. Te mando, primer imperativo. Pero justamente luego del mandato, tú puedes preguntarte, ¿pero qué es lo que le manda? Porque Pablo dice, te mando y luego para. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le ha mandado? Hasta ahí no le ha mandado nada. Antes que Pablo le diga lo que él desea exigirle a Timoteo, Pablo le coloca el gran ejemplo a Timoteo. En el versículo anterior, Pablo le ha dicho a Timoteo que él debe hacer uso de esa buena profesión que hizo delante de testigos. Pero esa frase se vuelve a repetir, pero no es con Timoteo, sino con Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo que Jesucristo hizo una buena profesión delante de Poncio Pilato. Probablemente se refiere al juicio. Nuestro rey, el soberano, el grande, el único, el invencible, está allí. Sin ser pecador, está allí pagando por los pecados de todos nosotros. Culpable, hallado culpable. Está allí, sus discípulos le han abandonado. Uno ni siquiera estaba vestido y salió corriendo desnudo. Eso dice los evangelios. ¿Por qué? Porque no quería pasar lo mismo que Jesús. Otro le traicionó con un beso. Otro le negó 3 veces. Es decir, los grandes aliados de Jesús le han abandonado. Hermano, ¿has abandonado tú también a Jesús? ¿Has traicionado al Rey, al Mesías? ¿Has traicionado a tu Salvador con la conducta que llevas? ¿Estás viviendo una vida indigna de los súbditos del reino? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo hoy día? Si no representas a Cristo, le has traicionado. Si tú no haces uso de tu buena profesión en lo que hagas, seas pastor, seas comerciante, seas un vendedor ambulante, seas ama de casa, seas ingeniero, doctor, licenciado, lo que seas. Si no haces uso de tu buena profesión, entonces tú te estás avergonzando de Cristo. Eso me pasó a mí esta semana. A mí me pasó esta semana. Quien les predica esta mañana, quien les habla esta mañana, al no comunicar el evangelio a esa persona que tanto admiro y amo, traicioné a Cristo. Hermanos, seamos sinceros, si realmente esta semana hemos traicionado a Cristo. Si no comunicamos el evangelio de Cristo, traicionamos a Cristo. Hermano, tú puedes estar haciendo muchas cosas, pero si entre esas muchas cosas que haces
no proclamas su evangelio, tú estás traicionando al rey. Porque para él lo más importante en su reino es que sus palabras sean proclamadas y anunciadas a los pecadores. Timoteo, Timoteo, que yo te demande algo. Cristo es el mejor ejemplo a seguir. Cristo hizo buen uso de su profesión ante Poncio Pilato. Hermanos, ¿qué le puede esperar a una persona que profesa la fe cristiana frente a su mayor enemigo? ¿Qué le espera a Cristo? Ya tú te lo sabes porque ya la historia está marcada y la puedes leer en la Sagrada Escritura. Lo puedes ver ahorita en Semana Santa en una película. ¿Qué le ocurrió a Cristo cuando estaba frente a Pilato? ¿Eres tu rey? Tú lo has dicho. Ajá, pero ¿qué haces? ¿Qué quieres? Yo tengo la potestad de librarte, de condenarte. No, tú no tienes ninguna potestad. Lo único que tienes es lo que el Padre te ha dado. Mira el sistema de valores de Cristo. Fuerte, estable, nadie lo mueve, inconmovible. ¿Qué quiere Pablo con Timoteo al colocar al ejemplo de Cristo? Timoteo, tu sistema de valores debe ser inconmovible, porque el de Cristo fue inconmovible. Es que Pablo, hermanos, es un ejemplo. El libro de Gálatas dice que él en su cuerpo lleva las marcas de Cristo. Y no estamos hablando de marcas simbólicas. Literalmente, si una persona llegaba y le quitaba la camisa a Pablo y observaba su espalda, lo que iba a ver eran marcas, cicatrices, muy pronunciadas. ¿Pero por qué? Por haber proclamado el Evangelio de Cristo. Hermano, esta mañana te pregunto, ¿las marcas que llevas en tu cuerpo y en tu vida son producto de proclamar el Evangelio de Cristo o son producto de tu amistad con el mundo? Que las marcas que están impregnadas en nuestras vidas sean producto de la proclamación del Evangelio de Cristo. Ahora bien, Cristo está allí y Él dice, aquí estoy. Bueno, vas a pasar allá y vas a recibir tu condena. Cristo es trasladado de esa conversación a un lugar donde es azotado, literalmente. Y luego allí Pilatos está frente a la multitud y dice, ¿qué quieren? ¿A quién le libero? ¿A Barrabás, un ladrón que ha dañado a esta comunidad? ¿O al Mesías, al rey de los judíos? Liberen a Barrabás. Hermano, tu buena profesión no solamente te puede llevar a padecer físicamente, sino a la muerte. La buena profesión de Cristo le lleva a la muerte. La buena profesión de Esteban, ¿recuerdas Esteban, el primer mártir? Le lleva a la muerte. Que nuestra buena profesión, si es que no nos lleva aún a la muerte, que nos diga que realmente representamos a Cristo. Yo creo que es suficiente el ejemplo de Jesucristo para ahora sí explicar lo que le mando. Fíjate, Timoteo, te mando, versículo 14, que guardes el mandamiento. ¿Qué es lo que Timoteo debe guardar? El mandamiento. ¿Qué es lo que Timoteo debe seguir? Predicando el evangelio del reino. Pero ¿qué es lo que debe guardar Timoteo? El mandamiento, lo más sagrado, lo más importante, la pieza de valor más alta. Timoteo, guárdala, asegúrala. ¿Pero dónde? Hermanos, ¿realmente Cristo es la pieza más importante de tu vida? ¿Realmente el evangelio es lo más importante para ti? ¿Qué amas, hermano?
Una herencia, dinero, carro, bienes. ¿Qué amas? Si amas a Cristo, entonces este mandato es para ti. Guarda el mandamiento. Guárdalo. Aférrate al mandamiento. Apropiate del mandamiento. Vive una vida digna de un hombre que custodia el mandamiento. Llegas, de repente vas a Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene. Versículo 3, si no me equivoco. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe. Pero no es la fe personal de Judas. No, no se trata de tu fe personal, se trata del Evangelio. Se trata de Cristo. Guárdalo. Cristo es el mayor ejemplo para mantener nuestra buena profesión y guardar el mandamiento a través de la buena batalla de la fe y seguir esta instrucción en medio de tantas tentaciones. Fíjate, quizás tú digas, bueno, ya sé lo que Pablo le está mandando, guardar el mandamiento. Y tú dices, ya, tranquilo. Yo creo que es suficiente que el día de hoy yo haya venido a la iglesia y que haya escuchado el Evangelio. Yo creo que eso es suficiente. Vamos a ver qué es lo que Pablo dice, porque Pablo no dice una cosa y lo deja allí. Lee el mismo versículo 14, que guardes el mandamiento. Esto es lo que debe guardar, sin mancha ni reproche. Aquí te dice hasta cuándo debes guardar el mandamiento. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero ¿hasta cuándo yo tengo que trabajar? Hasta que te mueras. Hermano, pero ¿hasta cuándo yo tengo que venir a la iglesia? Hasta que Cristo venga. ¿Hasta cuándo yo tengo que orar? Hasta que Él se manifieste. Yo me imagino Timoteo, ya va. Si es una pelea, está bien. Pero una pelea hasta el día de su venida. Sí, Timoteo. Es una pelea hasta el día de su venida. Es una pelea hasta el día de su manifestación. Hermano, si tú quieres tener algo en este mundo, tú debes esforzarte. Las cosas y el dinero no vienen así como así. Usted tiene que comenzar desde abajo. Usted tiene que comenzar con poco. Y si tú eres fiel y eres paciente, Dios va a orar. Nuestra iglesia no puede comenzar con multitudes. No. Tiene que comenzar con pocos. Pero esos pocos tienen que ser fieles a Cristo. A nosotros no nos interesan las multitudes, sino personas fieles a nuestro Rey. Así que te animo esta mañana a continuar guardando el mandamiento. ¿Estás cansado? ¿No puedes seguir? ¿Ya no puedes continuar? Recuerda, tienes al soberano Dios, al omnipotente, al único, al invencible, lo tienes allí. Y Él te va a dar fuerza para continuar. Amigo, si tú hoy estás viniendo a la iglesia, es primera vez, y tú dices, bueno, todo esto, sí, todo esto, pero es difícil. Lo que para ti es imposible, para Él no es imposible. Hermano, si en este momento quieres ya abandonar esta carrera, déjame decirte que no vas a poder hacerlo. Te puedes parar, te puedes detener, te puedes sentar. Quizás ya no puedas seguir corriendo, pero no te puedes salir. De esta carrera no se sale así de fácil. Y estoy diciendo que los hermanos, gente que ha sido regenerada realmente, que ha sido llamada por Dios, no puede hacer esto. Ah, claro, es que muchos de ustedes han visto personas que van a una iglesia y que de repente, luego de meses, dejan de asistir. Ellos nunca han estado incorporados en la carrera. Ellos han estado viendo la carrera, pero no están incluidos en la carrera. Toda persona que está corriendo esta carrera no puede salirse. Aunque quieras. Muchas veces tú vas a decir, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. No puedes. No puedes. Es imposible salirse de un lugar donde el Dios único, el inmutable, te ha colocado. Nada más ese atributo de su inmutabilidad dice que no puede cambiar. Lo que ha hecho, lo ha hecho. Ahora, fíjate ahora lo que el apóstol Pablo dice. La cual manifestará su debido tiempo. El bienaventurado, el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores,
el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y a Él sea el dominio eterno. Amén. Hermanos, en esta alabanza, quizás tú puedas decir, bueno, pero ¿a quién está alabando? ¿A quién está adorando? El sujeto más cercano a esta alabanza es Jesucristo. Pablo está dando una alabanza a Jesucristo. Y Pablo está diciendo que Jesucristo, este hombre encarnado, que tuvo una vida perfecta y que fue una demostración clara que hizo frente a Poncio Pilato en medio de la adversidad, este Jesucristo, Él ha iniciado esta batalla. Él, Jesucristo, y solamente Él, es el Dios encarnado. Ese Dios encarnado estuvo frente a frente con el hombre que dijo tener la autoridad para sentenciarlo o liberarlo. Ese Dios encarnado que tuvo una vida perfecta es el mismo Dios que es Rey. Y Pablo en su alabanza dice, el único soberano, el Dios entronizado, el Rey de reyes y Señor de señores, Timoteo. Este Dios es testigo de lo que debes hacer, anunciar el Evangelio de Cristo. Timoteo, este único Dios, el encarnado, el que tuvo una vida perfecta, el Rey, el soberano, Él regresará a Timoteo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios personal que regrese también. Y hasta que Él regrese, nosotros no podemos descansar. No podemos descansar. Necesitamos que las personas sean vencidas por el reino y el evangelio. Cuando tú peleas la buena batalla de la fe, ¿sabes lo que va a haber? Un grupo victorioso y un grupo derrotado. Esta es nuestra pelea. Pablo le dice a Timoteo, es nuestra pelea y es nuestra batalla y la ganamos. ¿Por qué la ganamos? Porque el único soberano Dios, el inmortal, no ha muerto. Él vive, Timoteo. Porque el único Señor, Rey de reyes, Timoteo, habita en luz inaccesible y las tinieblas no pueden apagarle. Timoteo, Él es el único Dios que nadie ha visto, pero que todos pueden acercarse por medio de su encarnación. Hermanos, que nuestro Dios destruya y venza a los pecadores en esta batalla. Que nuestro Dios destruya a aquellos que pelean en contra de nosotros. Y quizás tú digas, hermano, estás hablando de una manera violenta, pero ¿sabes? Si nuestro Dios destruye a los pecadores con el Evangelio, ¿sabes lo que va a ocurrir? Van a alcanzar salvación, porque nosotros fuimos destruidos por el Evangelio de Cristo. Ser destruido por el Evangelio de Cristo es lo mejor que le puede ocurrir a un pecador. Así que oremos a Dios para que nos destruya si aún no tenemos una conversión. Oremos a Dios para que nos dé fuerza para continuar en esta batalla. Hermanos, no temamos. Salgamos a las calles. Hablemos a nuestra familia acerca de este rey. Yo fui ministrado cuando leía este pasaje y veía lo que no hacía. Meditaba anoche y decía, huí de pelear esta buena batalla. Una batalla que ya está ganada, por cierto. Quiero que entiendas eso. La batalla ya está ganada. No se trata de que nosotros vamos a librar una batalla para tener una victoria, no. Esta batalla ya está ganada. Él la ganó. Simplemente tenemos que seguir armados, defendiendo y peleando. Pero el rey ya está allá. Simplemente le está diciendo a sus tropas, acérquense, porque ya yo estoy aquí. Este es un territorio conquistado por Cristo, por el rey. Tropas celestiales, súbditos del rey, acérquense al rey. Eso es todo lo que está diciendo. Acércate, hermano. Y amigo, únete a esta parte del equipo. Unirte a esta parte del equipo es ser victorioso aún cuando sangres. Es ser victorioso aún cuando tu corazón deje de latir.
Es ser victorioso aun cuando la enfermedad está acabando literalmente con nosotros. Y es allí donde quisiera terminar dejando dos implicaciones. En primer lugar, hermano, huye de la tentación, siguiendo la buena profesión del Salvador, para que puedas ganar la batalla y guardes el mandamiento en la congregación. Amigo, pecador, tú que estás hoy acá, si huyes del pecado y corres a Cristo, tú serás aprobado. De lo contrario, serás eliminado por el Señor, por el Creador, por el Sustentador, quien hoy te da la posibilidad de tu salvación.